Fui a una reunión de secundaria para cerrar heridas del pasado, pero alguien allí sabía algo que nunca debí descubrir. La verdad, enterrada bajo años de risas y recuerdos borrosos, salió a la luz como un cuchillo afilado, cortándome el aliento. Antes de sumergirnos en esta historia, si te gusta el suspenso que te mantiene al borde del asiento, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos para seguir trayendo contenido que te atrape. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo. 10 años después de graduarme, recibí la invitación. Era un correo electrónico genérico, con una fuente cursi y un fondo de globos dorados, invitándome a la reunión de la clase del 2015 en el viejo gimnasio de la escuela. No quería ir. La secundaria no había sido precisamente un cuento de hadas para mí. Pero algo en mi interior, tal vez una mezcla de nostalgia y curiosidad morbosa, me empujó a aceptar. Quería ver qué había sido de ellos, de los que me habían hecho sentir invisible, de los que me habían roto en pedazos pequeños. Quería demostrarme a mí misma que lo había superado. O eso pensé. El gimnasio olía a cera de piso y a recuerdos rancios. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras largas sobre las mesas decoradas con manteles baratos y vasos de plástico rojo. Había unas 30 personas, algunas irreconocibles, otras atrapadas en una versión congelada de sus yo adolescentes. Reconocí a Matías, el chico que siempre llevaba una sonrisa torcida y un comentario mordaz, ahora con una barriga incipiente y una camisa demasiado ajustada. Estaba Mariana, con su risa estridente, todavía capaz de llenar una habitación. Y luego, en un rincón, vi a Esteban. Su mirada me atravesó como un relámpago. No había cambiado nada, esos ojos oscuros, profundos como pozos, que siempre parecían guardar un secreto. Me acerqué al bar improvisado, buscando algo que calmara los nervios que empezaban a trepar por mi pecho. Mientras llenaba un vaso con un ponche de dudosa procedencia, alguien me tocó el hombro. Era Romina, la organizadora del evento, con su voz melosa y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vera, no pensé que vendrías. ¿Cómo estás? Han pasado, ¿cuánto? 10 años. Su tono era amable, pero había algo en él, un filo escondido, como si supiera algo que yo no. Asentí, forzando una sonrisa, y murmuré algo sobre el tiempo volando. Ella se inclinó más cerca, su perfume dulzón invadiendo mi espacio. Oye, qué bueno que viniste. Hay cosas de las que deberíamos hablar. Sobre lo que pasó, ¿sabes? Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo que pasó? Repetí, tratando de sonar casual. Romina se rió, un sonido corto y seco, como el crujido de una rama. Oh, ya sabes. La noche de la fogata. Todos éramos tan jóvenes, ¿no? Sus palabras eran un anzuelo, y yo lo sentí engancharse en mi piel. La noche de la fogata. Un recuerdo que había enterrado con tanto cuidado que casi había olvidado que existía. Casi. 10 años atrás, en nuestro último año, habíamos hecho una fogata en el bosque detrás de la escuela. Era una de esas noches donde el aire olía a pino y a libertad, y todos bebíamos de botellas robadas de licor de los padres de alguien. Yo estaba allí, pero no era parte del círculo dorado. Era la chica callada, la que observaba desde las sombras, la que cargaba con el peso de ser diferente. Esa noche, algo había pasado. Algo que nunca entendí del todo, pero que dejó un hueco en mi memoria, como una página arrancada de un libro. Alguien se había ido temprano. Alguien había llorado. Y luego, los susurros en los pasillos, las miradas que me esquivaban. Nunca supe qué, pero siempre sentí que me culpaban de algo. Volví al presente, con el vaso temblando ligeramente en mi mano. Romina ya se había ido, mezclándose con la multitud, dejándome con esa frase resonando en mi cabeza. Me giré, buscando a Esteban. Él estaba al otro lado del gimnasio, hablando con Matías, pero sus ojos seguían fijos en mí. No era una mirada amistosa. Era una advertencia. Decidí que necesitaba aire. Salí por la puerta trasera, hacia el estacionamiento, donde el frío de la noche me golpeó como un puñetazo. El cielo estaba cubierto, y la única luz venía de un farol que parpadeaba como si estuviera a punto de rendirse. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché pasos detrás de mí. Crujían en la grava, lentos, deliberados. Me detuve, mi aliento formando nubes en el aire. Hola, Vera, dijo una voz baja, casi un susurro. Me giré, y allí estaba Esteban, a pocos pasos,
con las manos en los bolsillos y una expresión que no pude leer. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó, pero no sonaba preocupado. Sonaba como si estuviera midiendo cada palabra, cada reacción mía. ¿Qué quieres, Esteban? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Él dio un paso más cerca, y el olor a cigarrillo y colonia barata me envolvió. Solo quería charlar. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya sabes. Otra vez. Esa maldita referencia a algo que yo no podía recordar del todo, pero que sentía como un peso en el pecho. Antes de que pudiera responder, él se acercó aún más, su voz bajando a un murmullo. No deberías haber venido, Vera. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. El sonido de una risa estridente desde el gimnasio rompió el momento, y Esteban se apartó, como si nada hubiera pasado. Nos vemos adentro, dijo, y se alejó, dejándome con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me quedé allí, bajo el farol titilante, con una certeza creciendo en mi interior. Alguien en esa reunión sabía exactamente qué había pasado aquella noche en la fogata. Y, por alguna razón, querían que yo lo descubriera, o que me mantuviera callada. Regresé al gimnasio con el frío todavía pegado a mi piel, como si las palabras de Esteban se hubieran congelado en mí. La música pop de los 2000 retumbaba, un intento triste de revivir nuestra adolescencia, pero el ambiente se sentía cargado, como si todos en la sala supieran algo que yo no. Mis ojos buscaron a Romina entre la multitud, pero ella estaba al otro lado, riendo con un grupo, su mirada esquivándome cada vez que intentaba cruzarla. Me sentía como una intrusa en mi propia historia, atrapada en un rompecabezas donde faltaban piezas clave. Me acerqué a una mesa con fotos viejas esparcidas, un montaje nostálgico que alguien había armado con demasiado entusiasmo. Ahí estaba yo, en una de las imágenes, al fondo de un grupo en la fogata. Mi rostro apenas visible, medio oculto por las sombras del fuego. Pero lo que me detuvo fue otra foto, una que no recordaba. Mostraba a un grupo más pequeño: Esteban, Matías, Romina, y una chica que no reconocí de inmediato. Tenía el cabello largo y oscuro, y su expresión era extraña, como si estuviera a punto de romperse. En la esquina de la foto, alguien había escrito con marcador rojo: nunca más. Las letras eran irregulares, furiosas, como si las hubieran trazado con rabia. Tomé la foto con dedos temblorosos, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Quién era ella? ¿Y por qué esa frase? Antes de que pudiera procesarlo, una mano se posó en mi hombro, fuerte, casi posesiva. Era Matías. Vera, hurgando en los recuerdos, dijo con esa sonrisa torcida que siempre me ponía los nervios de punta. Su aliento olía a cerveza, y sus ojos tenían un brillo que no me gustaba. Intenté soltarme, pero su agarre se apretó por un segundo antes de dejarme ir. Cuidado con lo que desentierras, murmuró, y se alejó hacia el bar, dejándome con la foto arrugada en la mano. Decidí que necesitaba respuestas. Me acerqué a Romina, que ahora estaba sola, revisando su teléfono. Romina, dije, mi voz más firme de lo que sentía, ¿quién es esta chica? Le mostré la foto, señalando a la desconocida. Su rostro cambió, solo por un instante, pero lo vi, un destello de pánico. Luego, esa sonrisa melosa volvió. Oh, ¿ella? Creo que era. ¿Cómo se llamaba? ¿Florencia? Una chica que estuvo un tiempo en la escuela, pero se fue antes de graduarse. No recuerdo mucho. Su voz era demasiado casual, como si estuviera recitando un guión. ¿Y esto? Insistí, señalando las palabras en la foto. Romina se encogió de hombros, pero sus dedos tamborilearon nerviosamente contra su vaso. Alguien siendo dramático, supongo. Ya sabes cómo éramos de adolescentes. Pero no me miraba a los ojos. Se excusó diciendo que tenía que saludar a alguien y desapareció entre la gente, dejándome con más preguntas que antes. El resto de la noche fue un torbellino de conversaciones superficiales y risas forzadas, pero no podía concentrarme. Mi mente seguía volviendo a esa foto, a las palabras de Esteban, a la forma en que Romina esquivaba mis preguntas. Decidí buscar a alguien más que pudiera saber algo. Encontré a Lorena, una chica que siempre había sido amable conmigo en la secundaria, aunque nunca fuimos cercanas. Estaba sentada sola, mirando su bebida como si contuviera todos los secretos del universo. Me senté a su lado, y después de un par de frases torpes, le mostré la foto.
Lorena la miró por un largo rato, su rostro palideciendo. Florencia, murmuró, casi para sí misma. Luego levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de algo que parecía miedo. Vera, no deberías estar preguntando por esto. No aquí. No con ellos. Su voz era baja, apenas un susurro, y sus manos temblaban. Antes de que pudiera presionarla, ella se levantó y se fue, dejando su bebida a medio tomar. La cabeza me daba vueltas. Florencia. Ese nombre resonaba, pero no podía ubicarlo. Era como tratar de atrapar un sueño que se desvanece al despertar. Decidí salir otra vez, necesitaba despejarme. El estacionamiento estaba más oscuro ahora, el farol parpadeante había muerto por completo. Mientras caminaba hacia mi auto, algo crujió bajo mi pie. Me agaché y encontré un trozo de papel arrugado, como si alguien lo hubiera tirado a propósito. Lo desplegué bajo la luz de mi teléfono. Era una nota escrita a mano, con la misma letra furiosa de la foto. Ella no se fue. Ellos la hicieron desaparecer. Mi sangre se heló. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero el estacionamiento estaba vacío, salvo por el eco de mis propios pasos. Guardé la nota en mi bolsillo, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Quienquiera que fuera Florencia, lo que le había pasado estaba conectado a esa noche en la fogata. Y alguien, o varios, en esa reunión no querían que yo lo descubriera. La nota ardía en mi bolsillo como si estuviera hecha de brasas. Cada paso que daba de vuelta al gimnasio resonaba con las palabras garabateadas. Ella no se fue. Ellos la hicieron desaparecer. Mi mente era un torbellino, tratando de conectar fragmentos de recuerdos que se deshacían como niebla. Florencia. La fogata. Las miradas esquivas. Algo terrible había pasado esa noche, y yo estaba en el centro de ello, aunque no entendía cómo ni por qué. Adentro, el ambiente se sentía más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. La música seguía sonando, pero ahora sonaba hueca, como una banda sonora de una película que se había torcido hacia lo macabro. Me quedé cerca de la puerta, observando a la multitud. Matías estaba en una esquina, susurrando algo a Esteban, sus cabezas inclinadas como conspiradores. Romina, por otro lado, parecía evitarme por completo, moviéndose de grupo en grupo con una risa forzada que no engañaba a nadie. Y luego estaba Lorena, que no había regresado desde que salió corriendo. Decidí que no podía seguir dando círculos. Necesitaba respuestas, y si nadie me las iba a dar, tendría que buscarlas yo misma. Recordé que la escuela tenía un archivo en el sótano, un lugar donde guardaban los anuarios, registros y todo tipo de documentos polvorientos. Si Florencia había estado en nuestra clase, aunque fuera por poco tiempo, habría algún rastro de ella allí. Era una idea arriesgada, pero la adrenalina que corría por mis venas no me dejaba pensar en otra cosa. Me escabullí por un pasillo lateral, lejos de las luces y el ruido. El corredor estaba oscuro, iluminado solo por una bombilla que zumbaba como un insecto moribundo. Cada paso hacía crujir el suelo, y el olor a humedad y pintura vieja me envolvía. Cuando llegué a la puerta del sótano, la encontré cerrada con un candado viejo, pero oxidado, como si nadie lo hubiera tocado en años. Saqué una horquilla de mi cabello, un truco que había aprendido en una fase rebelde de la adolescencia, y, tras unos minutos de forcejeo, el candado se dio con un chasquido que resonó como un disparo en el silencio. El sótano era un laberinto de cajas y archivadores cubiertos de polvo. El aire era frío, casi opresivo, y cada sonido que hacía parecía amplificarse. Encontré una caja etiquetada 2014 a 2015 y comencé a revolver. Había anuarios, listas de asistencia, incluso notas disciplinarias. Finalmente, di con un anuario de nuestro último año. Lo abrí con manos temblorosas, buscando el nombre de Florencia. Y allí estaba, en una página de fotos individuales, Florencia Rivas. Su rostro me golpeó como un recuerdo reprimido. Ojos grandes, cabello oscuro, una sonrisa tímida que no llegaba a sus ojos. Pero lo que me detuvo fue una nota al pie de la página, escrita a mano en tinta azul, ausente por traslado. ¿Traslado? Eso no encajaba con la nota que había encontrado. Ni con las reacciones de Romina, Esteban o Lorena. Seguí buscando, desesperada por algo más concreto. En el fondo de la caja, encontré un sobre amarillento, sin etiqueta. Dentro había un puñado de fotos Polaroid,
todas de la noche de la fogata. En una de ellas, Florencia estaba al borde del grupo, mirando hacia el bosque, como si quisiera huir. En otra, Esteban estaba a su lado, demasiado cerca, con una mano en su brazo. Y en una tercera, apenas visible en la penumbra, había una figura borrosa, alguien que parecía estar observándolos desde los árboles. Un crujido detrás de mí me hizo soltar el anuario. Me giré, con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Solo la oscuridad del sótano, que ahora parecía más viva, como si respirara. Guardé las Polaroids en mi bolso y subí las escaleras lo más rápido que pude, sintiendo que algo, o alguien, me seguía. Cuando llegué al pasillo, la puerta del gimnasio se abrió de golpe, y Matías apareció, bloqueando mi camino. ¿Qué hacías ahí abajo, Vera? Su voz era baja, casi un gruñido, y sus ojos brillaban con algo que no era solo alcohol. Intenté pasar, pero él dio un paso adelante, acorralándome contra la pared. Te dije que no hurgaras, Siseo. No sabes en lo que te estás metiendo. Su aliento estaba tan cerca que podía oler el miedo detrás de su bravuconería. Antes de que pudiera responder, una voz cortó el aire. Matías, déjala. Era Esteban, de pie al final del pasillo, con una expresión que era mitad furia, mitad algo que no pude descifrar. Matías dudó, luego se apartó, murmurando algo ininteligible antes de desaparecer hacia el gimnasio. Esteban se acercó, pero no me miró a los ojos. Vete a casa, Vera, dijo, su voz tensa. Esto no es un juego. No respondí. Salí corriendo hacia el estacionamiento, con las Polaroids quemándome en el bolso y la nota aún en mi bolsillo. Mientras conducía lejos de la escuela, bajo un cielo que ahora escupía lluvia, supe que no podía parar. Florencia no se había ido por un traslado. Algo le había pasado, y yo estaba más cerca de descubrirlo de lo que ellos querían. Pero también sabía que, al seguir adelante, estaba entrando en un terreno peligroso, donde las sombras del pasado no solo observaban, sino que acechaban. La lluvia golpeaba el parabrisas como si quisiera romperlo, cada gota un eco de mi propio pulso desbocado. Conducía sin rumbo, las Polaroids y la nota arrugada en el asiento del copiloto, como pruebas de un crimen que aún no entendía del todo. Pero una cosa estaba clara, Florencia no se había ido por un traslado. Alguien en esa reunión, Matías, Esteban, Romina, o tal vez todos ellos, sabía qué le había pasado. Y yo estaba decidida a descubrirlo, aunque cada paso me arrastrara más profundo hacia un abismo que no podía ver. Me detuve en un café abierto toda la noche, un lugar con luces tenues y el olor a café quemado. Me senté en una esquina, lejos de las ventanas, y saqué las Polaroids. Las estudié bajo la luz parpadeante, buscando cualquier detalle que se me hubiera escapado. En la foto donde Esteban estaba con Florencia, noté algo nuevo, un reflejo en sus ojos, un destello que no venía del fuego. Era artificial, como el flash de una cámara. Alguien más había estado allí, tomando fotos, observando. Y luego estaba esa figura borrosa en los árboles, apenas un contorno, pero ahora estaba segura, no era un truco de la luz. Era una persona. Saqué mi teléfono y busqué el nombre de Florencia Rivas en internet. No esperaba encontrar mucho, pero di con un artículo de un periódico local, fechado unos meses después de la fogata. Era breve, casi un pie de nota. Adolescente local desaparecida tras una salida con amigos. La policía concluye que se fugó. El artículo mencionaba la fogata, pero no había detalles, solo vaguedades sobre problemas personales y una familia que no quiso hablar. Algo en mi interior se retorció. ¿Fugarse? Eso no encajaba con la chica de las fotos, con esa mirada frágil pero desafiante. Entonces recordé a Lorena, su rostro pálido, sus manos temblando. Ella sabía algo, y tal vez era la única que no quería seguir escondiéndolo. La busqué en las redes sociales y, tras unos minutos, encontré su número en un grupo antiguo de la escuela. Le envié un mensaje, directo, sin rodeos. Necesito hablar de Florencia. Sé que no se fugó. Encuéntrame en el café de la avenida. No esperaba que respondiera, pero lo hizo casi de inmediato. Llego en 20. Cuando Lorena entró, parecía un fantasma, con el cabello mojado pegado a la cara y los ojos hundidos. Se sentó frente a mí, sin pedir nada, sus manos apretadas en su regazo. No quería venir, susurró, pero no puedo seguir cargando con esto. Hizo una pausa,
como si las palabras fueran demasiado pesadas. Florencia no se fugó, Vera. La vi esa noche, después de que todos se fueron. Estaba rota. Llorando. Dijo que alguien la había lastimado. Mi respiración se detuvo. ¿Quién?, pregunté, aunque temía la respuesta. Lorena bajó la mirada. No lo dijo, no con nombres. Pero estaba asustada de Esteban. Dijo que él la había amenazado si hablaba. Y Matías. Matías estaba allí, riendo, como si fuera un juego. Su voz se quebró, y una lágrima rodó por su mejilla. Intenté ayudarla, pero ella no quiso. Dijo que iba a enfrentarlos, a contar todo. Luego, desapareció. ¿Y Romina?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. Lorena apretó los labios. Romina lo sabía todo. Ella fue la que convenció a todos de quedarse callados, de decir que Florencia se había ido por su cuenta. Pero yo vi cómo miraba a Esteban esa noche, como si tuviera miedo de él también. El café se sentía más pequeño, las paredes cerrándose a mi alrededor. ¿Por qué no dijiste nada? Lorena soltó una risa amarga. Porque tenía miedo. Todos lo teníamos. Esteban tenía algo, no sé, poder, dinero, conexiones. Y Matías siempre estaba dispuesto a hacer el trabajo sucio. ¿Quién nos iba a creer? Salí del café con Lorena, prometiéndole que no la metería en esto. Pero sabía que no podía parar. Volví a mi auto y conduje hasta el bosque detrás de la escuela, el lugar donde todo había comenzado. La lluvia había amainado, dejando un silencio pesado, roto solo por el crujido de las ramas bajo mis pies. Me dirigí al claro donde habíamos hecho la fogata, guiada por un instinto que no podía explicar. El suelo estaba cubierto de hojas mojadas, pero algo me llamó la atención, una marca en un árbol, una X tallada, reciente, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Saqué mi teléfono y marqué el número de Esteban. No sabía si contestaría, pero lo hizo, su voz fría y cortante. Vera, ¿qué quieres ahora? Estoy en el bosque, dije, mi voz temblando pero firme. Sé lo que le pasó a Florencia. Y sé que tú estabas involucrado. Hubo un silencio al otro lado, largo y pesado. Luego, un suspiro. No sabes nada, Vera. Pero si quieres jugar a la detective, ven a mi casa. Hablemos. Fui. No sé si fue valentía o estupidez, pero necesitaba enfrentarlo. La casa de Esteban estaba a las afueras, una construcción vieja con ventanas que parecían ojos vigilantes. Cuando entré, él estaba solo, sentado en un sillón con una copa de whisky en la mano. No había rastro de la arrogancia de antes, ahora parecía cansado, casi derrotado. ¿Qué crees que sabes?, dijo, sin mirarme. Puse las Polaroid sobre la mesa, junto con la nota. Sé que Florencia no se fugó. Sé que la lastimaron. Y sé que tú y Matías, y tal vez Romina, tuvieron algo que ver. Esteban soltó una risa seca, pero no había humor en ella. Tú siempre fuiste la observadora, ¿verdad? Siempre al margen, viendo todo. Se levantó, caminando hacia una estantería. Sacó una caja pequeña y la abrió, revelando más fotos, cartas, un brazalete que reconocí de las Polaroids. Florencia era complicada, dijo. Quería exponer cosas que habrían arruinado vidas. La mía, la de Matías, la de otros. No podíamos permitirlo. Mi sangre se heló. La mataron. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Esteban me miró, sus ojos vacíos. No, Vera. No la matamos. Pero la convencimos de que se fuera. Le dimos dinero, un boleto. Le dije que si hablaba, su familia pagaría las consecuencias. Estaba tan asustada que aceptó. Hizo una pausa, su voz quebrándose. No supe que no llegó a su destino hasta meses después. Pensé que estaba viva, en algún lugar, empezando de nuevo. ¿Y la nota? ¿Ellos la hicieron desaparecer? Esteban negó con la cabeza. Eso fue Romina. Siempre fue buena para el drama. Quería asegurarse de que nadie hablara, así que dejó notas, pistas, para mantenernos a todos en línea. Pero yo solo quería proteger lo que tenía. No le creí del todo, pero su voz tenía un peso que no podía ignorar. ¿Dónde está Florencia ahora?, pregunté. Esteban se encogió de hombros, pero sus manos temblaban. No lo sé. Nadie lo sabe.
Su rastro se perdió después de que subió a ese autobús. Salí de su casa con más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara, Florencia no estaba aquí, y tal vez nunca lo estaría. Fui a la policía al día siguiente, entregué las Polaroids, la nota, todo lo que tenía. Les conté lo que Lorena me dijo, lo que Esteban admitió. La investigación se reabrió, pero los meses pasaron sin noticias. Esteban y Matías fueron interrogados, pero no había pruebas suficientes para acusarlos de nada. Romina se mudó poco después, sin dejar rastro. A veces, cuando paso por el bosque, miro esa X en el árbol y me pregunto si Florencia está ahí fuera, viva, escondida, o si el peso de aquella noche la aplastó para siempre. No sé si hice lo correcto al remover el pasado, pero sí sé que no podía quedarme callada. No como ellos. Y aquí va una pregunta para ustedes, los que están escuchando. ¿Alguna vez han sentido que un secreto del pasado los persigue, como si estuviera esperando el momento para salir a la luz? Déjenme leer sus historias en los comentarios, porque creo que todos cargamos con algo que no hemos enfrentado del todo.